Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy estoy con un personaje al que generalmente vemos en los noticieros de bata blanca y dando noticias que nos estremecen. Es el director de Medicina Legal, el doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno. Muchas gracias por venir acá. Es un placer compartir con usted y con los televidentes. Y tenía muchas ganas de hablar con usted porque en este momento del país en que ha habido unos compromisos a la luz de los diálogos de La Habana, hay cosas que ya se han empezado a cumplir aunque no se haya terminado el acuerdo, y una de esas es la búsqueda de desaparecidos. Esa responsabilidad ha caído sobre usted. ¿Alguna vez le oímos la cifra de la cantidad de restos humanos que hay en los cementerios de medicina legal, que las víctimas o que los deudos de esas víctimas no saben que están ahí? Cuéntenos de eso. Bueno, efectivamente, en estos diálogos que se están planteando surge algo muy importante, y es que se pone relevancia a las víctimas, y en el tema de víctimas, un fenómeno que ha enlutado a Colombia durante muchos años, y es el fenómeno de la desaparición. El instituto se ha comprometido a nivel de estos diálogos a trabajar fuertemente, pero en esta etapa a hacer unos actos urgentes, a agilizar sus procedimientos en lo que tiene que ver con la búsqueda, ubicación, recuperación, estudio, identificación de los cuerpos y la entrega digna a los familiares. Sí. ¿Y ahí en qué va ese proceso? Porque ustedes, ¿cuántos son los restos que tienen en los diferentes cementerios? Digamos que lo que hemos hecho es agilizar unos mecanismos que ya veníamos operando desde hace tiempo atrás. El instituto tiene 102 años de existencia y tenemos registrados en nuestros antecedentes desde 1919 desaparecidos. Entonces, en este momento lo que hemos hecho es agilizar y afianzar una serie de procedimientos que veníamos ya realizando, y le fortalecimos lo que hemos llamado el plan cementerios, y es buscar a los desaparecidos inicialmente en los cementerios de Colombia, porque también hay que considerar que los desaparecidos pueden estar muertos en fosas clandestinas. Entonces, lo que hemos hecho es un impulso a el programa de cementerios. O sea, ustedes están haciendo como el cotejo entre la cantidad de NNs que tienen en los cementerios y un banco de datos con el ADN de las personas familiares de desaparecidos. Sí, pero antes de eso, déjeme corregir algo. En Colombia no hay NNs. En Colombia hay cadáveres en condición de no identificados. Esto para hacer la diferencia entre una asignación peyorativa, NN. ¿NN es peyorativo? NN se ha visto en Colombia peyorativo. Por eso es que estos cuerpos han sido mal manejados en los cementerios, por considerar que no son nada, que nadie les pregunta, que nadie se preocupa por ellos y que nadie responde por ellos. Pero, doctor Valdés, NN, pues según lo que yo aprendí alguna vez muy niña, significa no nombre. ¿No sí, es así? ¿Por qué eso va a ser peyorativo? Porque la acepción que se tiene es que el cadáver NN no responde nadie por él, nadie pregunta, nadie le interesa. Y esa concepción, el uso habitual de esa concepción, nos ha llevado a que nadie se responsabilice por ese término. Ya. Hoy el instituto intenta recuperar la dignidad humana también del cadáver, porque recordemos que la dignidad humana no se termina con la muerte. ¿Cómo la intentamos recuperar? Les estamos diciendo que son cadáveres en condición, porque es una condición, no nacieron en él. Es una condición y la responsabilidad es del Estado. ¿Cadáveres en condición de no identificación? De no identificados. Bueno, entonces, ¿cuántos cadáveres en condición de no identificación hay en los cementerios de Colombia? Bueno, nuestros estudios estadísticos en un primer ejercicio de Censo Nacional de Cementerios, en colaboración con el Ministerio del Interior, la Registraduría, la Fiscalía, sobrepasan los 240.000 en todo el país.
pero es un estudio inicial, todavía toca profundizar más en ellos. 240.000 que ustedes, de los cuales ustedes tienen como una carta, ya algún dato que lo permitan cotejar con alguien que esté buscando un desaparecido y le digan, tómeme, No. Entonces, ¿están en qué No, condición? es una percepción debido al censo que se ha hecho inicialmente de los cementerios, es una aproximación. Pero sobre ellos, sobre muchos de ellos no hay documentación. Algunos de ellos, de esos cadáveres, inicialmente fueron estudiados por el Instituto de Medicina Legal y esos que fueron estudiados sí tenemos registro de sus necropsias y de los hallazgos anatomopatológicos. Pero buena parte de esos cuerpos, que son resultado de años de conflicto armado en Colombia y de muchas situaciones de criminalidad, no son conocidos o no fueron conocidos por el instituto, no hay una documentación, fueron inhumados clandestinamente y están allí en los cementerios. No hay registros apropiados en los cementerios. Digamos que son muchos años en los cuales no se tiene documentación de estos cadáveres. ¿Y estamos hablando de cuántos desaparecidos? La estadística es... Estamos hablando de que en el Registro Nacional de Desaparecidos que tiene el Instituto, nuestra cifra hoy alcanza aproximadamente a los 103.000 desaparecidos en Colombia. De ellos, nuestro registro plantea que alrededor de 23.000 tienen características de desaparición forzada. Pero entonces uno podría, tratando de ser optimista, podría decir que entre esos 240.000 cadáveres no identificados en los cementerios de Colombia, podría estar la respuesta a los familiares que están buscando alrededor de 160.000 desaparecidos que hay en el país. Sí, esa asociación es totalmente lógica. Desafortunadamente, la condición de desaparición con el paso del tiempo termina en una persona que muere, que no se le registra su muerte y que nos va a llegar como un cadáver en condición de no identificado. Es decir, hacer la analogía entre la desaparición y el hallazgo de un cadáver en condición de no identificado es una analogía no descabellada, es una analogía factible frente a la cual el instituto tiene que actuar. Y por eso nos hemos comprometido en la mesa de diálogos a fortalecer estos mecanismos de búsqueda. Bueno, ¿qué le dice usted a todos esos familiares de esas víctimas de desaparición forzada que ven en este momento una esperanza para ver dónde están los restos mortales de su ser querido o al menos conocer en qué condiciones murió, en fin? ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Acercarse a los institutos de medicina legal en cada departamento? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero que quiero decirles es que tengan confianza en el instituto. No vamos a dejar de hacer absolutamente nada. No vamos a ahorrar un solo esfuerzo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ni un solo procedimiento científico para buscar, identificar estos cuerpos. Vamos a tener dificultades porque el fenómeno no es fácil de atender, pero frente a las dificultades, que sepan que el compromiso del Instituto de Medicina Legal es total, es íntegro. Los 2.089 funcionarios, incluyéndome, estamos comprometidos con el tema. Los procedimientos siempre van a ser de acercamiento, de diálogo. El instituto está cambiando en sus procedimientos precisamente para integrar más a las víctimas en los temas de búsqueda, en los temas de ubicación, de análisis científico de los cuerpos, identificación. Es decir, vamos a tenerlos, a los familiares queremos tenerlos más cerca del instituto. Bueno, claro, alguien que esté oyendo esta entrevista, doctor Valdés, y que diga, no, ya sé que me pueden ayudar a buscar a mi hijo, ¿qué debería hacer? Ah, sí, lo primero es, mire, tenemos nuestra página web, www.medicinalegal.gov.co. Allí pueden entrar al programa, a nuestro sistema CIRDEC. Ahí pueden dejar consignado sus datos para
poder iniciar ese acercamiento. O pueden acercarse a nuestras sedes. Desafortunadamente el instituto no hace presencia en todo el país, no alcanzamos a tener la cobertura. Pero en donde no hace presencia el instituto, pueden acercarse a las personerías municipales, que a través de las personerías nos puede llegar la información, pero también a todos los organismos de control, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación. En todos ellos le pueden recibir la información, no solamente en el instituto, todos ellos, a la Defensoría del Pueblo. Es decir, hay una gran voluntad institucional en este momento frente al tema. No es solo el instituto. ¿Cuántos casos has resuelto ya desde que hay este compromiso firmado en La Habana? Bueno, piensen ustedes que los casos no son muchos. Mire, hasta el mes de mayo teníamos nosotros recuperados 222 cuerpos del plan que acordamos en la mesa de negociación. De esos 222 hemos identificado 10, pero ¿qué observación quiero hacer? No podemos hacer un análisis aritmético de la efectividad del procedimiento, es decir, lo más fácil sería, de 222 recuperados de octubre del año pasado a mayo, solo 10 se han identificado. Ese análisis aritmético no es susceptible. ¿Por qué? Porque los procedimientos de identificación, primero, son muy complejos, complejos en el detalle, pero complejos también en los niveles de certeza científico. Es decir, imaginémonos que uno de los procedimientos es la carta dental. No basta con tener la carta dental ante mortem y la carta dental post mortem para hacer la identificación, sino que esa carta dental tiene que tener unas características tan especiales y un nivel de confiabilidad científico tan alto para podernos comprometerle en la identificación. Entonces, eso hace que el análisis de las cifras no sea un análisis aritmético. Sí. Lo que les quiero decir es que sí estamos haciendo el esfuerzo. ¿Usted cree que en qué porcentaje van a lograr el éxito? Mire, no me comprometo con porcentajes. Lo único que sí le digo es que no vamos a ahorrar un esfuerzo, ni un minuto de nuestra atención lo vamos a ahorrar. A propósito, ¿esto cuánto cuesta? Hacer la identificación de cada uno de los restos. Mucho. En pesos no se puede tasar el valor porque depende de la complejidad de los análisis, pero puede costar mucho porque confluye la investigación en diferentes áreas de la ciencia. Una identificación en un cadáver fresco, puede ser muy barata, decir, a través de las huellas dactilares y utilizando los sistemas, puede corresponder a 50,000, 100,000 pesos. Pero utilizando todos los análisis de unos restos óseos, la identificación de un cuerpo puede corresponder del orden de los 5 a 10 millones de pesos. Esta tragedia colombiana, doctor Valdés, pues es una tragedia, pero deja cosas buenas para el país, si uno pudiera llamarlo así, que es casi inmoral decirlo de esa manera. Y una de esas es la experticia que ha desarrollado Colombia en materia de medicina legal. Tanto que recientemente conocimos que ustedes van a brindarle, o que el país le va a brindar asesoría a Guinea también en la recuperación en la búsqueda de sus desaparecidos. ¿Qué han hallado hasta el momento? ¿En qué va ese convenio? Sí, es un valor agregado, como lo planteas, es un valor agregado a tanta violencia, y ese valor agregado es el desarrollo de las ciencias forenses en Colombia. En toda Iberoamérica somos el país con más desarrollo en procedimientos, especialmente identificación humana. Y efectivamente le comento que las Naciones Unidas, a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Secretario General de las Naciones Unidas, nos hizo una invitación para colaborarle al país de Guinea en la búsqueda, recuperación, análisis e identificación de sus desaparecidos. La verdad es un gran honor que las Naciones Unidas miren a Colombia
como el país que tiene un gran desarrollo en este tema. ¿Cuántos desaparecidos hay allá o se cree que hay allá? Bueno, el país tiene una historia de muchos años de dictadura militar con unos grandes eventos atroces de desaparición, tortura, violaciones. Vamos a hacer una exploración, vamos a enviar una comisión exploratoria a Guinea del Instituto de Medicina Legal de Colombia, porque nos hemos comprometido a dos cosas. Primero, a orientarlos en esos procedimientos, pero segundo, con el país de Guinea, a crear y fortalecer en Guinea su propio Instituto de Medicina Legal. Bueno, y precisamente por esa experticia es que ustedes, o Colombia va a ser anfitriona en Cali de este Congreso de Medicina Legal Internacional, ¿verdad? ¿Esto es en qué fecha? Sí, vamos a realizar el Congreso número 18, es el Congreso de Medicina Legal, entre el 10 y el 12 de agosto en la ciudad de Cali. Ya. Doctor Valdés, cambiemos al tema de los índices de violencia en Bogotá. Entendemos que el homicidio ha bajado en lo que va del año con respecto al año anterior, sí, pero sigue siendo alto, 634 homicidios al corte de junio. Y ha habido unas informaciones encontradas entre las cifras que entrega la Secretaría de Seguridad, las cifras que entrega la policía y las cifras que entrega Medicina Legal. ¿Por qué son distintas? Sí, primero sí reafirmamos el hecho de que el fenómeno del homicidio en Colombia y en Bogotá viene en un proceso de descenso en los últimos 15 años. Viene disminuyendo el fenómeno del homicidio. Ahora bien, frente a las cifras, la respuesta es sencilla. Cuando uno analiza las variables, la variable, por ejemplo, de homicidios, nos encontramos con algunas diferencias de acuerdo a la entidad, y eso obedece al concepto que cada entidad tiene sobre una variable. Me explico, en lo que tiene que ver con el Instituto de Medicina Legal, la variable homicidio es un concepto médico, es un concepto de manera de muerte. El médico emite un concepto, con su criterio, un concepto médico forense acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la muerte. Y ese concepto lo cataloga entre homicidio, suicidio, accidente, ¿no?, o muerte natural. En tanto que en otras entidades, Policía Nacional, la Secretaría de Salud, el concepto de homicidio tiene una definición diferente. Sin embargo, con las entidades del distrito, Secretaría de Salud, Policía, Secretaría de Seguridad, hemos llegado a estructurar un solo concepto. Tenemos mesas de trabajo donde analizamos los diferentes fenómenos para que la ciudadanía tenga una sola estadística, una sola variable que atender. ¿Cómo es la definición de homicidio entonces para Policía y para Secretaría de Salud? ¿Y en qué se diferencia de la definición de homicidio que usted ya nos dio del concepto médico? Bueno, el concepto médico señala que la muerte, en el caso de homicidio, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que indican que el proceso patológico que llevó a la muerte se originó en otra persona. Ese es el concepto médico. Ahora, el concepto de la policía puede variar, porque el concepto de la policía varía en el sentido de que, uno, dónde se halla el cuerpo, dónde ocurrió la muerte, si es en una vía pública, en un espacio público, o si es al interior, por ejemplo, de una casa. Eso puede hacer la diferencia entre homicidio o una muerte intrafamiliar. Es decir, en la policía no cuentan como homicidio la mujer que murió por cuenta de que su marido la mató en la casa. Eso no es un homicidio para la policía. Puede no ser un homicidio, pero también veamos esto. Por ejemplo, una persona es lesionada en la calle y 48 horas después, 5 días después, muere en un hospital. Para la policía registra el evento como una riña, unas lesiones en vía pública, pero como murió 5 días después en el hospital, nosotros lo registramos como un homicidio. Pero entonces, mejor dicho, la conclusión de esto es, sí han bajado los índices de homicidio, pero esto que usted nos acaba de decir explica que
las cifras de medicina legal sobre homicidios en Bogotá sean más altas comparadas con las cifras que dan las autoridades a nivel policial y a nivel de Secretaría de Seguridad. Es correcta esa apreciación. ¿Cuándo van a tener ya la unificación de la definición de homicidio para que toda la cifra sea igual en todas partes? Bueno, se viene trabajando desde hace bastante tiempo en esas mesas de trabajo. ¿Qué sucedió cuando se dio esa información? Que la información salió antes de haber sido analizada en la mesa de trabajo. Por eso inicialmente salió con cifras dispares. Pero entonces va a quedar homicidio. Mesas de trabajo están. ¿Qué definición es la que se va a adoptar? ¿La de ustedes, médica, o la de la policía? El tema de homicidio es un concepto eminentemente médico forense. Y esa es la que va a quedar. Y esa es la que va a quedar. Ya. Nos quedan pocos minutos y no puedo dejar de preguntarle del monstruo de Monserrate. Y yo sé que ahí usted me va a pegar un regaño, porque entiendo que por ese también respeto, es su profesión, trabajando con cadáveres, que usted tiene por ellos y por la dignidad, pues no usa ese tipo de palabras como monstruo, ¿no? Pero para la sociedad el hombre es un monstruo, que lo que hizo fue matar mujeres a diestra y siniestra. Pero bueno, quiero escuchar su concepto. Bueno, ¿por qué el instituto está en contra de denominar monstruo? Por lo siguiente, mire, nosotros intentamos no deshumanizar los hechos. El primero nos rige el respeto a la dignidad humana. Y lo segundo es no deshumanizar los hechos. Si una persona mata a otro o mata a varias personas, les quita la vida a varias personas, estamos enfrentados a un ser humano con un comportamiento fuera del contexto de los lineamientos sociales. Hablamos de un homicida. Pero si le damos el contexto de monstruo, lo primero que estamos haciendo es deshumanizarlo, porque el monstruo pues es una figura amorfa, es algo que no lo identificamos como un ser humano. La concepción de monstruo lo sacamos de la humanidad. Esta persona es un homicida en serie, y el término homicida está hecho para seres humanos. Es un término que se ajusta a un comportamiento disímil, a un comportamiento aberrante, si se quiere. Monstruoso. Aberrante, el comportamiento, pero que es ejecutado por un ser humano, un ser humano. Por más aberrante que sea el comportamiento, es un ser humano. Claro, yo le entiendo lo que me está diciendo, pero cuando esto son casos que generan tanta indignación, tanto rechazo de la sociedad y, por ejemplo, empieza un juicio y en el juicio empiezan los facultativos a decir que es que tenía cierto grado de locura y eso conlleva a que va a pasar menos años en la cárcel o ese tipo de cosas, ahí es que el uso de palabras como monstruo son las que ponen la situación realmente en el contexto que la ciudadanía esperaría que el juez tenga en cuenta para tomar una decisión que satisfaga la seguridad de la ciudadanía. ¿En ese contexto no lo encuentra aceptable tampoco? No, mire, al deshumanizarlo, lo importante es que entendamos que es un homicida y que es el producto de la sociedad. Si nosotros lo llamamos monstruo por lo aberrante que sea con su conducta, estamos llevando a creer que esto es espontáneo, que no hay nada que hacer frente a este hecho. Y eso no es cierto. Este homicida en serio es producto de nuestra sociedad. La sociedad en que vivimos es la que produce estas situaciones. Vean ustedes. Hoy la violencia dirigida hacia niños, niñas y adolescentes, especialmente la violencia sexual, tiende a aumentar. Está en los últimos 20 años en unos parámetros muy estables con una tendencia al aumento. Ahora pensemos que los niños de hoy violentados sexualmente son los niños que, haciéndose hombres o mujeres en 10 años, pueden incurrir en este tipo de conductas. Pueden, de acuerdo a toda esta violencia que ellos han vivido y a toda esta segregación por falta de cuidado del Estado a estos niños, los que pueden volverse los grandes asesinos. De tal manera que si nosotros le damos la denominación de monstruo, los descontextualizamos del ser humano y del ambiente social de humanos que tenemos. Bueno, pues aquí hay gran responsabilidad de todos.
Pues es importante oír esa argumentación y por supuesto nos quedamos con ella para reflexionar y se nos acaba el tiempo, doctor Valdés, quedan cosas por fuera, así que lo invito para una próxima oportunidad y le agradezco que haya venido hasta acá. Será un verdadero placer. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.